Síguenos en Facebook, en nuestro canal de Ires y Venires, y dale me gusta. Síguenos en Facebook, en nuestro canal de Ires y Venires, y dale me gusta. Hola amigos, amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué parte del mundo nos están acompañando el día de hoy? Les agradecemos por estar aquí esta noche. Aquí en Oaxaca son las 8:06 de la noche, así que bueno, vamos a empezar con nuestra transmisión. No se les olvide que están nuestras redes sociales activas. Esta noche tenemos dos invitadas de lujo, grandes viajeras y con quienes podremos platicar rico y con muy buen tiempo para hablar acerca de viajes y demás. Por favor, a todos ustedes los que gustan de todo este tema del viaje, del mochilazo, háblenles, coméntenles, díganles a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, a los ahijados, a la familia, papá, mamá, que aquí estamos, que vamos a hablar de viajes y que vamos a tener una serie de muy buenas ideas para pasear por el mundo. Les dejo nada más como para que vean ustedes lo que vamos a platicar hoy o de lo que se va a tratar hoy, un pequeño video de nuestras invitadas, que es un video muy cortito con el que vamos a darles entrada para que nos los presenten y regresamos con ustedes en un minutito. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este pequeño video de entrada? Así de rápido y así de fácil nos vamos a ir a viajar por el mundo. Aprovechemos porque este va a ser una ocasión realmente muy rica. Yo tengo el gusto de recibir esta noche aquí en el estudio a Ainara y a Sonia. Chicas, buenas noches, bienvenidas. Hola Samuel, gracias por invitarnos. Bienvenidas a su programa. La verdad es que yo tenía ya muchas ganas de tener Couchsurfers aquí en el programa, que nos vinieran a contar lo que hay detrás de todo esto del viaje, de la pasión, de moverse, de andar, de recorrer, de estar en diferentes lugares. Así que vamos a aprovechar y quiero por supuesto darles la bienvenida
Además, arrancar con un par de preguntitas, pero después dejarlas que nos lleven por el mundo hacia donde ustedes nos quieran llevar y que aprovechemos justamente esta posibilidad. Así que yo quisiera arrancar con una pregunta así en cortito. ¿Qué es el viaje para ustedes? Cortito y no filosófico, ya saben. No, con confianza. No, para nosotras ahora mismo es nuestro modo de vida porque hemos decidido pues dejar una vida habitual. Tenemos la posibilidad de no tener que pensar en trabajar, de habernos podido como prejubilar y nada, pues vamos recorriendo lugares del mundo, ¿no? Sí, no, y el viaje para nosotras se nos ha vuelto como un doctorado en la vida, ¿no? Cada vez aprendemos más de nosotras, de la gente, de la cultura. Es un proceso enriquecedor, pues que no queremos dejarnos, ya se vuelve un vicio, porque después de andar recorriendo tanto lugar y aprendiendo tanto, uno no quiere parar, ¿no? Uno no quiere dejar de aprender, no quiere dejar de vivir, de conocer otras cosas, ¿no? Entonces por eso ya se vuelve casi como un vicio. Es parte, se vuelve parte de uno, creo yo. En algún momento reflexionábamos con amigos, con gente, decíamos que justo, creo que a veces un viaje puede tener mucho más, no sé si la palabra es validez, porque a lo mejor no se trata de ver qué es válido, qué no es válido, pero la cantidad de experiencia que te genera el viaje puede ser mucho mayor que la que te da 20 años de estudio, 5 años de estudio, un doctorado, una maestría y cosas por el estilo, ¿no? Sí, porque te afrontas a nuevas condiciones, nuevas gentes, un medio que no es el tuyo, entonces ya pues no es lo mismo que moverte por tus calles, tu ciudad, tu gente, ¿no? Y bueno, uno va aprendiendo y se va adaptando, ¿no? Y es que el día a día hay más como viajamos nosotras, que no sabemos qué va a pasar en la hora siguiente, menos en el día siguiente, y entonces todo se vuelve una sorpresa y esa capacidad de adaptación te hace como estar más vivo, ¿no? Y sí, lo que aprende uno sin duda, tanto no solo de geografía, de economía, de política, sino de la vida misma, ¿no? Y de la cultura, que es lo que más te llena y te enriquece. Ojalá todos los niños pudiéramos viajar desde chicos y nos aprenderíamos todas las capitales del mundo como más fácilmente, ¿no? Y sobre todo la historia y la geografía, que a veces las clases de historia son un coñazo y verlo ahí, vivirlo, pues es increíble, ¿no? Sí, es lo bueno de salir, ¿no? O sea, yo creo que los colegios tendrían que salir más, ¿no? O sea, no quedarse en un aula encerrado y ya simplemente tener una conexión con lo que te rodea. Ya eso te cambia la concepción de cómo ves las cosas, cómo las aprecias y cómo aprendes, ¿no? El aprendizaje mismo, ya el hecho que salgas del aula y ya si sales de tu pueblo, si sales de tu país, pues el mundo ya se te termina siendo pequeño para todo lo que tienes que aprender, ¿no? Sí. Y hace que veas más la importancia de querer aprender y querer conocer. Sí, yo sí creo que debería ser una materia obligatoria. Viajes 1, viajes 2, viajes 3. Y a ver, si fuera una materia obligatoria, no, pero en ese tren de una materia importante para la vida, ¿es difícil volverse viajero? No, es que yo creo que hay muchas maneras de viajar, ¿no? Cada uno viaja a su manera, ¿no? No sé. Es tomar la decisión inicial, yo creo, por lo menos de viajeros de largo recorrido, ¿no? Hemos conocido mucha gente en nuestra ruta que ha dejado su trabajo, su casa por 6 meses, por 1 año, o como nosotras que llevamos ya varios años, pero es tomar la decisión inicial y arrancar y ahí te enganchas. Es que es fácil, una vez arrancas, una vez tomas la decisión de coger tu mochila, tu maleta o irte sin nada, pero es esa decisión inicial la que puede llegar a ser difícil, pero ya después esto no se los he preguntado, pero ¿cómo fue esa decisión inicial para ustedes? ¿En qué momento decidieron dedicarse al viaje? No sé, siempre nos gustó, nos conocimos casi como viajando y siempre nos gustó un poco salir de la rutina, ¿no? Cuando estábamos trabajando pues el fin de semana o un puente, o pues sí,
también en Europa las distancias no son tan grandes, ¿no? Y vivimos en España, en la frontera con Francia, bien comunicados, y pues ahí es muy fácil coger tu coche e irte a recorrer, ¿no? Entonces, y así empezamos, ¿no? Compramos una furgoneta y cada vez hacemos viajes más largos, ¿no? Bueno, más largos de un mes. Y dijimos, no, esto es lo nuestro. O sea, ¿por qué un mes? Cojamos bueno, todo. Un mes era porque eran las vacaciones disponibles. Exacto, pero dijimos, pero ¿por qué no? Tenemos la posibilidad de que ese mes lo podamos alargar indefinidamente. Y fue en el 2008 que dijimos, dejamos el trabajo y vámonos a vivir en la furgoneta, a recorrer Europa. Y la idea inicial era llegar hasta China, ¿no? Con la furgoneta. Al final vivimos 9 meses en la furgoneta, solo recorrimos Europa. Bueno, salimos sin mucha idea también. Bueno, pero digamos sí, que rumbo a China, para allá. Rumbo al este. Y llegamos hasta Turquía. También porque Sonia en aquel entonces tenía pasaporte colombiano, entonces esto de los pasaportes sí son importantes a la hora de viajar, ¿no? Una vez nos encontramos a un chico que era peruano y era de la selva peruana y se fue a vivir a Lima, pero él siempre le gustó moverse, ¿no? Entonces cuando cumplió 18 años se sacó el pasaporte y fue el hombre más feliz del mundo. Ya tengo pasaporte, voy a viajar. Y fue subiendo por Sudamérica hasta que llegó a Colombia y cuando iba a pasar a Panamá le dijeron, ¿y el visado? ¿Qué es eso? No, pues el pasaporte no te basta para recorrer el mundo, muchacho. Con esto no puedes salir de Sudamérica. Bueno, y se estuvo no sé cuántos años dándole la vuelta a Sudamérica. Hasta que, bueno, se enamoró de una gringa y su vida cambió, se casó y ya fue ciudadano de Estados Unidos y con su pasaporte de Estados Unidos pues ha recorrido más mundo. Y tuvo visa. Y tuvo visa. Y pues en aquel entonces cuando empezábamos, pues Sonia tenía pasaporte colombiano, yo español. El pasaporte colombiano no es un pasaporte muy bueno, el mexicano es mucho mejor, por ejemplo, para viajar. Y entonces, pues también eso un poco nos detuvo, ¿no? Un día intentamos pasar una frontera con Ucrania y fue como, bueno, fue la locura. Y ahí se pusieron locos, uy, pasaporte Colombia, llamaron por teléfono, los perros oliendo la furgoneta y dijimos, no, olvídate, creo que no vamos a ir más allá de Turquía porque van a ser malos problemas que otra cosa, ¿no? Y ahí tuve suerte con el visado para Turquía porque el cónsul de la esposa del cónsul de Turquía en España era colombiana. Entonces él hacía vista gorda y daba el visado a los colombianos porque tenía ese aprecio especial, ¿no? Okay. Pero sí, es un complique el tema, sí, de los visados. Sí, de qué país eres, pues se te facilita más o menos viajar, ¿no? Ok, entonces en ese tiempo ustedes hicieron un viaje con la furgoneta y después de la furgoneta ya vinieron como otras etapas que nos van a ir contando por ahí, que han sido como muy ricas, pero digamos que ese fue como uno de los arranques más fuertes en lo que se refiere a viaje largo. ¿Cuánto tiempo estuvieron viajando en la furgoneta? 9 meses. 9 meses. Total. Ok. Y en este camino, para ustedes existe, ya después de esta experiencia o de lo que ustedes han visto, y hace ratito también Ainara lo decías, hay tipos de viajeros, o sea, se viaja de diferentes maneras. Sí. ¿Cómo qué tipos de viajero identifican ustedes o cuáles son esas? No, es que nosotros tenemos ahora la suerte, digamos, de que tenemos tiempo y económicamente pues viajamos barato, pero no necesitamos como generar recursos porque ya nos hemos adaptado, siempre nos vamos adaptando según cómo sea el país. Pues si hace falta en un país ponernos a hacer más voluntariado, en un país echar dedo, como fue el caso en Chile y Argentina, pues nos intentamos adaptar para que no nos pasemos un poco de un presupuesto diario, ¿no? Entonces, pues con eso han ido pasando los años y no hemos necesitado ponernos a trabajar y a generar, ¿no? Como otros viajeros, entonces eso nos da como una libertad en el recorrido, ¿no? Que otros igual no tienen porque tienen que rebuscársela cantando, vendiendo, haciendo malabares, lo que sea, ¿no? O trabajando online. Entonces nosotros tenemos como mucha libertad, la verdad. Bueno, y sí, la categoría que suele decirse mucho entre viajeros es la diferencia entre viajero y turista, ¿no? Digamos que un viajero es el que está más de un año fuera de su casa, digamos, en ruta. Y un turista pues va puntualmente a un sitio, visita y se devuelve, ¿no?
Entonces, al principio, digamos, nosotras, bueno, no nos gustan las etiquetas, pero sí íbamos más en plan al principio, íbamos con guías de libro, íbamos a los sitios que nos recomendaban, a dónde dormir, dónde comer, tal, pero eran otros presupuestos, íbamos 15 días y gastábamos mucho más. Okay. Ya ahora, pues, claro, con ese ritmo no podríamos viajar tanto como estamos viajando. Entonces hemos aprendido a economizar, porque con el presupuesto que tenemos, si no gastamos tanto, pues podemos vivir más así, ¿no? Alarga, el cuidar el dinero alarga, ¿no? Al final. Hay una serie de fotos que nos hicieron favor de pasar, a ver si el equipo nos puede ayudar con alguna de las fotografías que tenemos. Me gustaría que nos las presentaran así como nos presentan una de las fotografías y ustedes nos cuentan como qué es, por qué escogieron esa fotografía. Dale. Esta es en Laos. En Laos los niños son encantadores, ¿no? Y te reciben a ti como turista, se sienten una emoción, y a nosotros nos gustan los niños y vamos a las escuelas. Bueno, es un país muy rural, sí, muy pobre, es como una Tailandia de hace años atrás. Y la verdad que los niños son, creo que de los niños que hemos encontrado por el mundo, más simpáticos y sí. Bueno, esto es una manera de viajar barato por muchos países del sudeste asiático, es alquilando una scooter, que normalmente suele costar, no recuerdo exactamente cuánto, pero menos de $10 un día, sí, pues, incluso la mitad a veces. Entonces, pues la isla de Bali, por ejemplo, la recorrimos en moto. A ver si nos regresan tantito el equipo, si quieren, si nos hacen favor, les vamos diciendo cuando la cambien. Pero es decir, es fácil llegar a Bali, rentar una motocicleta, uno tiene que cambiar de motocicleta y de país, o se puede mover en la misma motocicleta, no, o sea, ¿cómo es? No sabemos muy bien, porque nosotros lo que alquilábamos era puntualmente, ¿no? Por una semana. Pero sí hay gente, por ejemplo, en Vietnam, es un país que mucha gente compra una moto un poco grande y pues a veces recorren diferentes países, ¿no? No sé bien cómo sea, porque a veces te hacen falta permisos de aduanas o historias, ¿no? Pero nosotros, bueno, no sabíamos manejar moto hasta que llegamos ahí y vimos que era importante saber manejar moto. Entonces, sin saber, ahí alquilamos la primera y pues ahí se nos dio bien, ¿no? Sí. Pero lo alquilábamos muy puntualmente, no teníamos experiencia tampoco manejando, así que, o sea, 5 días, 10 días. Pero sí, pero la mayoría de gente es un poco así, ¿no? Pero es muy fácil alquilar. Es muy fácil moverse. Sí. Ok. A ver, vamos a la siguiente, equipo, si nos hacen favor. Ahí. Eso, aunque parece México, con los volcanes y demás, pues es un sitio que también tiene sus terremotos y sus volcanes. Y es Indonesia, es la isla de Java, que es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, pero también tiene rincones muy vacíos como aquí. Y es muy accesible llegar hasta ahí. Esto es la zona del volcán Bromo, que en realidad son muchos volcanes, alguno con fumarola bien activo, y sí, es un sitio muy bello, muy bello. A ver, otra, por favor, entonces, equipo. Bueno, eso ya va a ser hora de cenar, así que la gente, esperemos que no se nos vayan directo al primer restaurante. Es un país que no es muy conocido a nivel occidental, sobre todo, que es Corea. Corea del Sur. Corea del Sur, que es un país que para nosotros occidentales, digamos, no es referente, pero que en Asia es muy conocido por su música, sus dramas, que son como las novelas de allí, y su comida. Es increíble. Les gusta picante también, como en México, y utilizan mucho esa manera de comer con tanto platito. Llena la mesa de platos, todos con sabores diferentes. Hay platos principales, pues aquí no salen más grandes, pero nos encantó la comida coreana. Son muy comedores, muy bebedores, pero tienen un físico increíble, porque en cuanto ven una montaña ya están subiendo, ¿no? Wow, super escaladores. A ver, otra, por favor, equipo. Esa foto se Bueno, ese es uno de muchos atardeceres. Nosotras nos gusta mucho el mar y la playa, y el sudeste de Asia engancha mucho viajero porque tiene bastante litoral y playas, y este es uno de muchos atardeceres que puedes tener en Filipinas, Indonesia, sobre todo, ¿no? Creo que fue Filipinas, ¿no? Creo que es en Filipinas. Nos contaban que entre Filipinas era como el único país asiático
con esta herencia española. Sí, fueron colonia española y se nota la diferencia, no solo en la religión, sino en la actitud de la gente, más fiesteros, más delincuencia. Más armas, es un país más divertido que el resto de Asia, pero también tiene problemas del mundo latino. Esa es una famosísima de Australia, ¿no? Sí, sí, la verdad que Australia, cuando estábamos recorriendo Asia, Australia no queda tan lejos. Y luego estos países de allí tienen aerolíneas de bajo coste, como las que hay ahora mismo en México, y entonces es bastante económico volar entre países asiáticos y también Australia y Nueva Zelanda. Entonces dijimos, no, es la oportunidad de ir allí. Entonces primero fuimos 3 meses y recorrimos de Sydney a Perth, que se nos hacía no tan grande, porque claro, si te pones a mirar, dar la vuelta a Australia y valoras cuánto en gasolina vas a necesitar, igual se te van $5.000 o $6.000 solo en gasolina. Esta Piedra de Uluru queda justo en la mitad, entonces, lejos de todo. Wow. Ese primer viaje a Australia de 3 meses no fuimos, pero nos gustó mucho Australia, la verdad, nos gustó, es un país, no sé. Y en la segunda ida dijimos, no, gastemos ahí y vamos a... Porque nos habían dicho muchos viajeros que merecía la pena, así que fuimos. Vamos a hacer nada más un brevísimo corte. Vamos a agradecerles a nuestros anunciantes también por acompañarnos y por estar con nosotros, y regresamos en 2 o 3 minutitos. Bueno, nos preguntan por ahí que si tienen alguna relación con la infanta, o que si tienen alguna relación No, que es un poco ladrón, no, que no me oigan. o con el reino. Bueno, una de las grandes preguntas, y vamos solamente a interrumpir un poquito esta foto, pero sí es como una de las grandes preguntas. Siempre al viajero lo ven y lo vemos así como este viajero, y cómo hace y de dónde saca tanto dinero para viajar tanto tiempo, ¿no? Probablemente ustedes, como comentaban, había pues a lo mejor cierta posibilidad económica, pero esa misma posibilidad económica, si tú hicieras un viaje de 5 días, el mismo dinero que se te iba en el mes. Entonces, ¿cómo es para ustedes el tema de dinero? No, nosotros al principio no teníamos mucha idea de cuánto íbamos a gastar realmente viajando, y como antes hemos dicho, pues nos hemos ido adaptando también con los meses y los años, ¿no? Y también hoy en día hay muchas más posibilidades de viajar, uno de forma independiente, Internet ha facilitado muchas cosas con compra de billetes aéreos o de bus, esto que comentabas de Couchsurfing, ¿no? Que es una red de hospitalidad mundial, ¿no? También nos ha facilitado mucho el tema de conocer gente, ahorrarnos en hospedaje. Pero bueno, al principio no sabíamos y poco a poco pues se ha ido saliendo un presupuesto, ¿no? A ver, ahí miren, ahí tienen una de las grandes formas de ahorrar en el viaje. Echar dedo, o sea, en países, países que vemos que no hay costumbre, no solemos hacerlo tanto, ¿no? Argentina, Chile, Australia son países donde hay mucha tradición de echar dedo, todo el mundo echa dedo, jóvenes, gente mayor, entonces... Bueno, allí nos atrevimos. Sobre ¿no? todo, por ejemplo, Australia, Argentina y Chile, que es donde más lo hemos hecho, el transporte es carísimo. Es caro. Entonces las distancias son muy grandes. No hubiésemos podido recorrer tanto si no lo hubiéramos hecho así. Todo fue a dedo en Argentina y en Chile. En Australia también hicimos mucho dedo y alquilamos un carro, ¿no? Pero esta, por ejemplo, es una de las maneras de ahorrar. Con Couchsurfing también, que es
Ah, bueno, esta es otra... Esto es una cosa que existe en algunos países del mundo y Australia es especialmente bueno, es lo que llaman en inglés relocation, que vendría a ser como reubicar o reconducir un vehículo. Entonces creo que en Estados Unidos también en parte lo hacen, algunos otros países también, pero Australia es un país como muy bueno al ser así como circular con una sola carretera. Te dan dinero para la gasolina, tú lo que haces es como hacer de chofer. Entonces, reconducir un vehículo, pues por ejemplo de Sydney a Melbourne, publican una lista por internet, tú llamas por teléfono y dices yo quiero ese vehículo y si eres de los primeros pues te lo adjudican. Uno paga simbólicamente $5 por alquilar esto al día. ¿Por día? Sí, Wow. pero te dan $300 de gasolina y el tiempo es limitado. Por ejemplo, de Sydney a Melbourne nos dieron 3 días, para 3 días $300. Y uno pues le da tiempo de ir mirando también los sitios turísticos, pero es otra manera de ahorrar. Por ejemplo, alquilar un bicho de estos puede costar $100, $150 por supuesto, al por día, claro. Entonces aquí $5 y te dan para la gasolina. Es decir que cuando uno está haciendo el viaje, y eso creo que también es parte de la pregunta, porque la pregunta fácil es ¿de dónde sacas el dinero para viajar? ¿No? Sí. Es como, ¿y qué? ¿Y tienes un castillo y lo rentas o recibes tus rentas por las tierras que tienes? Pero eso es creo que parte de la pregunta solamente. La otra parte de la pregunta es ¿cuáles son los mecanismos que uno encuentra en el viaje como para extender, ¿no? Para hacer más largo nosotros para extender pues es lo que hemos para hecho. No gastar, digamos. Para no gastar tanto, pues hemos usado esto de couchsurfing, hemos echado dedo. Ahí te interrumpo tantitito, Ainara. Con el tema de couchsurfing, a mí es algo que me interesa mucho. Yo me he metido en couchsurfing desde más o menos 2010, 2011 y lo he encontrado como una cosa súper interesante. Que para quien no conoce couchsurfing, ¿cómo lo describirían ustedes? ¿Cómo lo contarían? Es una comunidad internacional. La lógica es que si tú abres las puertas de tu casa para recibir viajeros, para ayudar y aprender con esos viajeros, cuando tú viajes alguien te va a abrir las puertas en el extranjero. Pero la gente que hemos podido conocer, porque hemos hecho en muchos países, estar con la gente local, es eso, estar compartiendo la vida local, llegar a sitios donde si tú vas de hotel, pues vas a ver una partecita del todo, ¿no? Te alojas en ciertas zonas, sí. no te quedas viviendo en alguna colonia más retirada, ¿no? De cómo vive la gente del lugar, ¿no? Entonces es una manera de compartir con la gente local, de conocer las costumbres, cómo viven, cómo son las casas, aparte de que, vale, estás ahorrando, pero también se crean unos vínculos muy interesantes porque estás conviviendo con esa persona. Haces amigos. Entonces tú te involucras no sé. con ellos se involucran contigo y pues es toda una comunidad que hay en el mundo. Ahora casi 10 millones de personas están en la comunidad. Activos muchos menos, pero sí, hay mucha gente. Lo que cada uno lo hace por un motivo diferente. Nosotros que hemos estado en casas de gente muy diversa, pues hay gente que porque está jubilada y está aburrida, entonces pues quiere recibir gente, otros porque tienen hijos y quieren que los hijos pues conozcan gente de otros lugares, que vengan por la casa, otros porque no tienen posibilidad de viajar, entonces piensan que recibiendo viajeros pues va a ser como una manera de viajar. No sé, cada uno tiene un poco una motivación, ¿no? Diferente. Y creo que tiene una magia también, porque a mí alguna de las cosas que me preguntan mis amigos cuando estamos hablando de couchsurfing es, pero ¿y nunca te ha pasado nada? ¿Nunca te han robado? ¿O nunca te ha molestado a alguien? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Pues normalmente nosotros lo hemos usado ya muchas veces y la verdad que salvo contadas experiencias en una mano, nunca hemos tenido nada negativo, 300. Digamos, ¿no? También porque chequeamos un poco con quién nos quedamos. Esto es como un perfil de Facebook, tú miras un poco cómo es la persona, ¿no? No todo el mundo explica mucho cómo es, pero... Y la comunidad se basa en la confianza. Tú al abrir tu casa, pues tú confías en que la gente que vas a recibir, pues tiene referencias, hay una afinidad en los perfiles y la base es la confianza. Eso está por encima de todo. Y en general como de, no sé, 300 experiencias que hemos tenido, pues 4 no tan buenas, solo una mala. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados ya a este tipo de relaciones basadas en la confianza hoy en día, ¿no? Que está todo muy monetarizado, ¿no?
Porque que nos han aquí- creado muchos miedos, entonces... Y sin embargo ahí están esas redes sociales, ¿no? Sí, Y es algo que están. salió nuevo. Me gustaría, porque el tiempo se nos va a ir yendo poco a poco, pero nos gustaría pedirle al equipo que nos pusieran el video número 2, y es un video largo, entonces quisiera hacer más bien como un behind the scenes, ¿no? O sea, dejar que el video corra en silencio, por favor, equipo. Lo dejamos así solamente correr y ustedes nos van contando un poco cada uno de estos lugares. Porque si no me equivoco es... Y Samuel, pero no hemos acabado de contestar a la pregunta de cómo nos financiábamos. Ah, o- bueno, Luego yo se ya van no a quise ofender. preguntar más. Se van a ofender. Lo aquí primero los- es eso, intentar no gastar. Ajá. Ok. Y es cierto, pues tenemos una renta Sí, mensual, ¿no? yo tuve la suerte también de que estudié lo correcto en el país correcto, en el momento correcto, que fue ingeniería civil y acabé más o menos por el año 2000 en España, y fue un buen momento pues para los que éramos ingenieros o arquitectos en todo el tema de la construcción. Me dio la posibilidad de trabajar fuerte 10 años, de ahorrar, que no todo el mundo tiene posibilidad de ahorrar. Y bueno, por circunstancias también familiares, me quedé con el departamento que era de mis padres, no pagaba arriendo, entonces conseguí ahorrar más. Y bueno, sumado a unas herencias, pues fue como el detonante ya para en el 2008 prejubilarnos y irnos a, Vámonos, a qué rico, recorrer. qué buena onda. Digo, hay quien pudo haberse comprado otros 2 departamentos y estarlos los rentando alquiló, y haciendo exacto. más negocio Sí, y quedarse es como ahí. la oportunidad de O decir, comprarse el "Vamos". auto del año y Sí. tener su auto O del si año. no eres argentino y vas generando a medida que vas viajando, porque ellos no necesitan tener dinero para salir Y moverse. y moverse. Si nos hace favor el equipo, vamos a ponerlo. No sé si tenemos que hacer un corte antes, pero ahí estamos. Le cedo Ahora. todo el micrófono. Aquí habíamos estado como 1 año y medio en el sudeste asiático y viendo los billetes baratos, pues decidimos ir a Nueva Zelanda, que se ve tan lejos en el mapa, pero ahí Bueno, para estamos un tan español cerca. son las antípodas, ¿no? Y allí era como un sueño tenerlo tan cerca. Esta es Rosita, es una amiga peruana que vive en Florida y bueno, se nos juntó al viaje, alquilamos esta autocaravana. Nueva Zelanda es un país bastante caro, pero lo curioso es que alquilar una autocaravana es bastante económico. Bueno, en Entonces, esa época se nos hacía económico. No bueno, no era tan pero- caro, eran como $30 el día, ¿no? Para Ok. las 3, entonces Sí. realmente fue una manera buena de recorrer este país. Y es un país que está cogiendo bastante turismo, a pesar de que es lejos, porque bueno, no es muy grande y entonces para mucha gente que dispone de 2 semanas de vacaciones, pues está muy bueno para ser recorrido. Entonces, y tiene un poco de todo, pues tiene costa, tiene glaciares, tiene playas, tiene ciudades, tiene naturaleza. Más Bueno. vacas que ovejas, decía ahí. Sí, sí, No, sí. más vacas y ovejas que humanos. que humanos. Perdón. Muy despoblado. Y sí, es un país tranquilo, no hay mucha gente, no tienen muchos problemas. No es tanta naturaleza como lo venden, porque realmente los ingleses hace 200 años deforestaron mucho el país y mucha de la hierbita que se ve fue sembrada. Entonces, sí han conservado lugares, pero también se ha manipulado mucho el territorio, ¿no? A lo largo de los últimos años. Productores de Esos vino son también, viñedos, sí viñedos. que parece un jardín, porque Sí, todo parece un jardín. en Nueva Zelanda. Realmente toda Nueva Zelanda parece un jardín. Tienen pingüinos, no muchos, pero lo suficientes para... Y la costa, pues, son islas volcánicas, entonces... Hace frío en la isla sur, No, sobre sí, todo, es que está- por eso es que está todavía la nieve y eso que esto era primavera avanzada. Sí. Sí, pudimos caminar, hacer bonitas caminatas por estos Si paisajes. te gusta caminar, Nueva Zelanda sería uno de los lugares como para Sí, ir. está bien montado, los parques nacionales son gratuitos. Sí, es un país que está bien para eso. Y después de ahí se fueron al grande. Nos fuimos a Australia, es un país muy diferente de Nueva Zelanda, es un país, la verdad, que único a nivel mundial, por la luz que tiene, es una luz muy fuerte. El paisaje es totalmente diferente, con unos árboles que no ves en otros lados, una tierra muy roja, es árido, despoblado, porque son apenas, creo recordar que 25 millones en un territorio inmenso. Y aquí en Australia fue donde nos iniciamos con Con couchsurfing. couchsurfing. Fue nuestra primera experiencia. No ¿Cómo te- fue esa primera experiencia? A ver. Pues
el mejor país para iniciar. Ahí fue que iniciamos. No teníamos referencias porque era la primera vez y nos aceptó un chico en Sydney, llegábamos al aeropuerto temprano y pues nuestra referencia en ese momento es un blog, ¿no? Pero estaba en español. Y dijo, no hay problema, llegan, les dejo las llaves de la casa en el buzón, llegan, abren, se duchan, están en su casa. La y verdad nosotros, que, wow, la verdad, sin conocernos. Todas estas fotos que veis del velero y el kayak fue con gente de Couchsurfing allí en Australia. La verdad que fue un país muy bueno para iniciarnos con el couch, porque la gente no es nada prevenida, son muy tranquilos, todo está bien para ellos. Esta es otra forma que también para no gastar viajando, que es hacer trabajar a cambio de alojamiento y comida. Aquí pues estuvimos limpiando casas de lujo, en alguna granja, bueno, casa de campo. Es otra manera también de estar con gente local, no gastamos en alojamiento y comida. Sí, de los 6 meses que estuvimos en Australia, estuvimos 5 sin gastar, haciendo esto. Señora, ¿qué quiere que hagamos hoy? Bueno, señora no, Wen, porque allí no se llama señora nadie. Wen, ¿qué quiere que hagamos hoy? Pues hoy límpiame la casa, pues listo. Y te daban una buena habitación, te daban comida, disfrutábamos de la piscina después de haber limpiado la casa, ¿no? Es un buen país allí, aparte que en Australia entienden perfectamente lo que es ser ayudante y no explotarte, digamos, ¿no? Aquí en América Latina, con este tema del voluntariado, hay bastante mal entendimiento de qué es contratar a una persona del lugar y contratar, bueno, tener un voluntario extranjero, Cuasi ¿no? esclavismo. Sí. ¿No? Sí, la gente pues acepta una cama a cambio de 5 horas en una recepción, no sé. Pero bueno. No, aquí la verdad es que lo disfrutamos, quedamos encantadas tanto con Couchsurfing como con, hay redes también para encontrar este tipo de voluntariados. Y sí, se llaman digamos, Helpex, lo que ahorramos, Workaway, lo que ahorramos en 5 meses nos lo gastamos porque también alquilamos el carro para ir a Uluru, a la piedra esta que queda en la mitad, y nos gastamos. Pero bueno, digamos que Australia es un país que puede ser muy caro o muy barato. Nosotros, como de 6 meses estuvimos 5 que nos gastamos, finalmente fue uno de los países que hemos recorrido donde menos dinero gastamos. Y es un país que es bastante caro según cómo te lo montes, y sobre todo porque hicimos 14.000 kilómetros. Si no se planifica, esa es otra manera de ahorrar, planificar el viaje. O sea, no ser tan restrictivo, pero sí tener cierta organización, y Ainar es experta en eso, en planear la ruta para no ir, subir, bajar, porque todo eso son costes, ¿no? Y yo creo que también, digo, a mí el tema del couch, yo recibo gente, pero me cuesta mucho el viajar con el couch porque no soy organizado cuando viajo. Y ahí eso requiere tiempo, ¿no? Pero a ver, me encantaría que nos contaran de Corea. Yo vi esas cosas y me quedé como, wow, bueno, sorprendido. Sí, Corea, pues para un mexicano es muy diferente porque la gente vive así muy hacinada. Y bueno, pues sí, es un país, no sé, es que es una mezcla, ¿no? Porque al mismo tiempo son budistas, tranquilos, pero también les han metido mucha iglesia cristiana, para ellos la comida es muy importante, tienen que superarse constantemente, entonces por eso es que están siempre creando cosas nuevas. No sé, es un país que nos gustó mucho y sobre todo fue 6 semanas continuas de couchsurfing allí, nunca pisamos un hotel en Corea, entonces posiblemente si tú vas como turista de hotel a Corea no te lo recomendaría tanto, pero para hacer couchsurfing es un país ideal, la gente es muy hospitalaria, están muy contentos de que conozcas su país, de que compartas, entonces la verdad que nos trataron muy bien. Muy bien, a ellos les gusta mucho la montaña. Ay, ponemos eso bien. A nosotros también, entonces se sentían como, nos veían caminando en la montaña y nos invitaban. No hay casi turismo extranjero, entonces y menos de occidentales, ¿no? Prácticamente, entonces pues se sorprenden mucho de ver a 2 mujeres viajeras. Y más caminando ahí. Hicimos muchos amigos así con gente. Ahí está lo de la comida, picante. Quien lo está viendo en pantalla no escucha el fondo de la música, pero ahí estaba el Gangnam Style. Entonces, ¿cómo les iba con el Gangnam Style ahí? Bueno, ¿Fueron en la época en que estaba de moda? Ya había pasado un poco. Ya vieron que sí estaban. Es que Gangnam es un barrio de Seúl.
y es como el barrio de los yuppies, digamos, como de los coreanos que han de hecho triunfado. la canción es sarcástica. Es un poco de eso, es como del coreano que ha triunfado, entonces como ya se convierte en otra cosa, ¿no? Porque eso nos gusta de los asiáticos, ¿no? Que es la sencillez. Entonces ahí eso precisamente es una sátira a los que ya se creen, porque tienen un poco más de dinero, ya se creen un poco más, y eso no va como dentro de su manera de ser, ¿no? Entonces por eso lo parodian. Sí, ellos siguen siendo sencillos. Entonces, Ayer hablando de coreanos, por cierto, que unas coreanas nos salvaron para volver de Yerbelagua, nos compartieron su taxi y muchas gracias a las amigas coreanas, 감사합니다. Esto es Japón también. Sí. Japón es muy diferente, es un país que tiene mucha publicidad, digamos a nivel turístico y en general con la comida, con todo, ¿no? Y nosotras nos pareció un país muy complejo, sobre todo cuando tú intentas entender un poco cómo son los japoneses y cómo es su sociedad. Uf, si te enamoras de un japonés o una japonesa, complicado. No, pero muy fue muy interesante porque estuvimos más de 2 meses de puro couchsurfing allí también con la gente. Puro couchsurfing en Japón. 2 meses y medio. Sí. Y ahí sí que hace falta organización y solicitar con tiempo. Si un japonés te dice a las 8 en punto, estate a las -5. Sí, 2 meses y medio estuvimos. Queríamos hacerlo del voluntariado. Pero no nos funcionó, entonces estuvimos solo con couchsurfing. Sí, pero sí, fue muy buena la experiencia. Y... ¿Qué evocarían de Japón si así en una...? No sé, es un mundo complejo de entender. El japonés tiene como una doble personalidad, ¿no? Tienen una disciplina increíble, por un lado. Entonces... Siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? Aquí van en el metro todos silenciosos, está prohibido hablar por teléfono, si suena un teléfono, uy, es como una ofensa, ¿no? Entonces es un silencio total, todo el mundo es correcto. Pero luego tienen como unos desfases de repente con estas niñas que cantan vestidas de escolares y ves que el público son hombres de 50 y algo años gritándoles y tú dices, pero no puede ser que este era el que hace 5 minutos estaba en el metro callado, ¿no? Entonces tienen como estas cosas, entonces son como... Igual están en una fiesta pasándolo muy bien, pero es la 1 y han dicho, a partir de la 1 no voy a beber y no beben. Entonces... Y son un poco muy indescifrables, ¿no? Pero a mí me encantó, cuando volvimos a España, les mandamos un correo a la gente que nos había recibido y les dijimos, vamos a estar en España unos meses, pues son bienvenidos. Y fueron 3 personas de Japón que nos habían alojado, fueron a vernos a España. Entonces eso dice mucho de ellos, ¿no? O sea, como que no te expresan muchas cosas porque ellos no se tocan, casi entre parejas o a su padre no se besan jamás. No es como aquí en México que se están perpetuamente besuqueando, pues allí ni se tocan. Entonces es como... Y no te expresan realmente cuando tienen un sentimiento, pero luego lo curioso es eso, que nos vinieron a visitar, ¿no? Entonces es como... ¿no? Taiwán. Sí, Taiwán es la otra China. Porque curiosamente, como aquí no tuvieron la revolución cultural de Mao, han conservado muchas tradiciones de la China antigua que a veces no se ven en China. Entonces eso nos pareció muy interesante. Luego es un país que frente a China es pequeño, entonces se recorre fácil y la gente pues en general algo de inglés hablan, entonces es como más fácil que recorrer China, ¿no? Aunque no tiene los paisajes que pueda tener China Pero sí nos sorprendió mucho también algunas ciudades muy industrializadas, muy contaminado también. Sí. Algo mencionaban también dentro de ese video, no me acuerdo si fue ese, pero era como que muy innovador o la innovación está en todos lados. ¿A qué se referían? Es que digamos ellos son chinos, entonces el chino siempre tiene el cerebro también en ebullición. Y la diferencia con otros países asiáticos fue que Japón no los colonizó ni los invadió así tanto, sino como que los industrializó. Entonces ellos tienen como mucha conexión también con Japón, entonces es como una mezcla ahí Japón-China en Taiwán. Entonces ellos son como muy creativos en todo en general, ¿no? País budista también, entonces son como tranquilos. Sí, pero tienen como mucha chispa, están pensando siempre en cambiar las cosas, en superarse, no sé. Este fue el último país de los 16 que recorrimos en este... Sí, Sri Lanka es la antigua Ceilán, es como la lágrima de la India. Si tú coges el país, el subcontinente indio, abajo está Sri Lanka.
Y viendo estas imágenes, si has estado en India puede que se parezca un poco la gente y algunas costumbres, pero la verdad que es un país muy diferente porque son budistas, entonces tienen como otra manera de ver la vida, todo es más limpio, más tranquilo, no son tan acelerados. Y es un país que está muy bueno. Sí. La comida más picante que en México. Sí, más picante que la porque allí la diferencia es que vas a la panadería y no sabes si el pan está picante o no. Y tú le preguntas spicy y te dicen que no, pero puede ser bastante spicy. Como en México, ¿pica? No. Pero aquí el pan no suele picar. Y sí, la verdad que si algún día os animáis con ir a Asia, Sri Lanka es un país que está bueno para una primera experiencia. Wow, ok. Bueno, pues estamos ahí medio cortitos de tiempo, pero vamos a aprovechar con un par de preguntitas más que a mí me gustaría hacerles. Fáciles. Una tiene que ver con escuela y educación. ¿Cómo? Y yo sé que es vastísima la pregunta, pero en estos viajes y pensando tal vez en el sudeste asiático, educación, escuela, ¿han visto cosas muy diferentes de lo que se ve acá? ¿Dónde estaría la diferencia si es que acá? La verdad que nosotras siempre nos gusta entrar en los colegios cuando vamos a los países, ¿no? Sobre todo en los pueblos, que es más fácil. Y la verdad, a mí, no sé, o sea, siempre ves la misma tipo de escuela en todos los lugares, da igual que sea en España, en Laos, en Tanzania o en México. O sea, siempre es un aula cuadrada, con una pizarra, con unas sillas y unas mesas, y los libros de texto pues se parecen mucho en todos los lugares. Y pues, no sé, sí, a mí me parece que es importante que todo el mundo sepamos leer, escribir, contar, pero no creo que tenga que ser la misma educación en todos los lugares. Y luego en sitios rurales hemos visto que muchos niños pierden mucho tiempo en ir y venir, porque no todo el mundo tiene un autobús que los lleve a la escuela. Hay niños que les toca caminar, igual 1 hora o más, por veredas por ahí en la montaña. Y pierden más tiempo en ir y venir que lo que realmente están luego en el aula y lo que les puedan enseñar, ¿no? Lo que sí ha sido muy notorio de diferencia es precisamente en Corea del Sur, donde los niños tienen una presión muy grande por ser los mejores académicamente. Entonces terminan su colegio normal y tienen que ir a unas clases adicionales que el gobierno tuvo que prohibir, que más de las 12 de la noche no se pudieran dar clases porque los tenían hasta las 3 de la mañana estudiando. Sí. Para que sean los mejores. Y para ellos es como un reto, porque tienen que ser mejor que su madre, que su padre, tienen que superarse, ¿no? Entonces es como una cosa muy de la época de Confucio, que tú con la educación tienes que ir progresando, no con otros temas. Ahí ha sido donde más, digamos, que nos ha... Pero bueno, eso es una cosa cultural, pero lo que tú preguntabas... Tengo 2 minutitos nada más, pero no me quiero ir sin el preguntón. El preguntón son preguntas que tenemos en una tarjeta y que les pedimos que nos resuelvan. Se vale decir paso, pero les vamos a pedir que tomen una, yo creo que una sola para que nos dé tiempo y si nos quieren ahí. ¿Qué lees y cada cuánto? ¿Qué lees y cada cuánto? Siempre sale esta. Sí, todas dicen lo mismo. Cambiamos. No, todas dicen lo mismo. Hombre, la verdad que cuando no estábamos viajando leíamos mucho más, ¿no? O sea, dirás, pues si estáis de vacaciones, sí, estamos de vacaciones, pero no nos sobra tanto tiempo, ¿es así? No, pero tú lees mucho cosas de viajes. Bueno, yo leo más cosas de viajes porque intento pues un poco organizar la ruta o ver qué lugares ir a ver, pero la verdad que leer últimamente estamos oxidadas en el tema. A veces sí, cuando llegamos a cada país, a mí me gusta coger un libro que nos han recomendado y leer sobre el país en el que estamos, ¿no? Porque una cosa es lo que ves en el libro y leerlo ahí in situ, por supuesto, pues es diferente, ¿no? Y qué interesante, la verdad es que creo que también es una pregunta interesante para un viajero, porque al final el viajero también está todo el tiempo absorbiendo un montón de información. Y tal vez no necesariamente tenga ese tiempo de estar... Sí, es que lo que vas viendo es un libro, lo que vas viendo y lo que vas conversando con la gente es como un libro abierto. Pero hemos visto muchos extranjeros
que están esperando la cola y están leyendo, o en el bus van leyendo. Nosotros preferimos ir conversando. Bueno, nosotros en el bus nos mareamos y vamos leyendo. Bueno, también, pero preferimos ir conversando con la gente, mirando el paisaje. Sí, y si estamos en una terminal esperando el bus y estamos como leyendo, es como que te estás perdiendo lo que te rodea o el hablar con alguien. Entonces, por eso sí hemos reducido mucho nuestra lectura. Y luego con Couchsurfing, pues ya tenemos como... Ya tienes con quién platicar, tienes el libro en directo. Exacto. Chicas, muchísimas gracias por su tiempo. No, el tiempo vuela. Samuel. Cuéntenos nada más rápidamente, ¿tiene un blog? ¿Quieren invitar a la gente a que si quieren visitar su blog se acerquen por ahí? ¿Cómo no? Se llama viajesconmochila.blogspot. Hay sobre todo información para viajar barato, tips. ¿De cuánto gastamos al mes? ¿Cuánto dirías que gastamos al mes? De media. Buena en todos pregunta. estos viajes que llevamos. Para el siguiente capítulo. Siguiente pregunta. Buena pregunta. La voy a consultar y se las mando en el Facebook. Muchísimas gracias por su participación y por su tiempo. Queridos amigos, queridas amigas, pues esto fue, la verdad, también una gana enorme que teníamos de hacer una pequeña entrada al mundo del couchsurfing también. Se conoce a mucha gente muy interesante en el couchsurfing, existen esas posibilidades. Yo creo que en el couchsurfing algo que vale mucho es la reciprocidad. También lo que tú das es lo que recibes. Y es algo que tiene que ver con confianza, tiene que ver con también cómo vemos a nuestro mundo hoy en día cuando nos generan todas estas paranoias y miedos y darnos cuenta realmente que el mundo puede ser mucho más abierto de lo que a veces incluso nosotros pensamos, ¿no? Amigos, amigas, muy buenas noches. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Otra vez a Ainara y a Sonia un agradecimiento. Y estaremos aquí de vuelta la próxima semana, seguramente con más novedades. La próxima semana tenemos por ahí, vamos a viajar, pero en los libros. Entonces eso va a ser también un tema interesante. Muchísimas gracias y hasta pronto. Síguenos en Facebook, en nuestro canal de Ires y Venires. Y dale me gusta. Síguenos en Facebook, en nuestro canal de Ires y Venires. Y dale me gusta. Síguenos en Facebook, en nuestro canal de Ires y Venires. Y dale me gusta.